vamos a cerrar el ciclo, digamos, de los 3 mensajes de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Quiero que vayamos y la leamos nuevamente. Vamos a leer todo el libro de Filemón. Desde el primer versículo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en su lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios amado, una vez más, abrimos tu palabra para poder intentar aprender un poco más de ella, Padre. Te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que nos permites poder discernir y grabar en nuestro corazón lo que tú nos quieras hablar en el día de hoy, Padre. No solamente que podamos grabarlo, sino podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y de esa manera poder ser sabios y no necios. Ayúdanos a cada uno, quita las distracciones de este lugar durante el tiempo de la predicación y de igual manera, Padre, pon en mí o quita palabras que sean tu voluntad, Padre, para poder tocar el corazón de mis hermanos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como os decía, vamos a terminar de ver a estos 3 hombres en un mundo de problemas. Ya vimos el primer hombre, que fue, ¿cuál? Sí, pero Filemón era ¿quién? ¿A quién titulamos? ¿O cómo lo titulé? El hombre en la mansión. ¿Os acordáis? Filemón. Para los que sea primera vez que me estáis escuchando aquí en la iglesia o allí en las redes, pues en nuestro canal de YouTube están colgadas las otras 2 predicaciones, la de Filemón y la de Onésimo. Y esta pues es la tercera y esta será el hombre mediador. Estuvimos viendo a Filemón como el hombre en la mansión, Onésimo como el hombre en el dilema, y hoy vamos a ver al apóstol Pablo como el hombre mediador. Igual un poco así por encima vimos que Filemón era un cuadro, una representación de nuestro Padre Celestial, como el buen padre de familia que es, y vimos a Onésimo como un siervo
inútil, un siervo rebelde, que después fue un siervo útil y obediente. Y eso nos representa, yo creo, que a todos. Antes éramos siervos inútiles y rebeldes, y hoy en día, a través del Señor Jesucristo, pues intentamos ser herramientas útiles para el Señor y de esa manera pues servirle en su ministerio, en el ministerio que el Señor, que sea la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. ¿Cómo sucedió esto? Pues tales historias normalmente tienen finales trágicos, realmente. Sería difícil imaginar una relación humana, digamos, más compleja que la de enterarse que un siervo prófugo tuyo ahora se ha convertido en un hermano en Cristo. Un enemigo tuyo que te ha hecho mucho daño, ahora se ha convertido al cristianismo. Y ahora, en lugar de ser ese enemigo que te atacó y te hizo mal, ahora es un hermano tuyo. Es difícil de digerir eso. Pero tenemos el mejor ejemplo de todos, el Señor Jesucristo, siendo nosotros enemigos suyos. ¿Qué hizo el Señor? Murió por nosotros. Siendo lo que éramos, el Señor murió por nosotros. Pues, ¿qué podemos esperar de menos de hacer nosotros que tener el perdón disponible para aquel enemigo que se arrepienta y que vaya a ti como hermano? Pero también fue una sorpresa para Onésimo. Esto no es... Yo tengo un hermano cuando predica, a veces se pone las manos en el bolsillo, se pone así un poco, a ver si lo identificáis, alguno lo conoce, y mira a la gente y dice, ¿coincidencia? No, es el Señor el que ha puesto. ¿Alguien lo identifica? No vaya a decir nombres. Pero, ¿sabéis? Esto no es coincidencia. El que Onésimo se haya, no se haya ido, palabras castellanas, se haya largado de la casa de su amo, incluso parece ser que haya robado un poco de dinero o pertenencias, y haya llegado justo en el sitio donde estaba el apóstol Pablo. Y hablando con el apóstol Pablo, diciendo, no, yo vengo de tal sitio, de por allá, de esos lados, y vivía en una casa con un hombre que se llama Filemón. Imaginaos el apóstol Pablo en ese momento diciendo, ¿quién? Sí, Filemón. Ah, ese que vive allí en la avenida Roosevelt número 38. Sí, ese mismo. Dice, pues es que es mi amigo y hermano. Imaginaos la sorpresa de Onésimo el saber que estaba huyendo lo más lejos posible de esa casa y se encontraba con alguien que justamente conocía a ese hombre de esa casa. No es coincidencia, es el Señor el que ha manejado todo para poder tocar el corazón de Onésimo. Y esta hermosa reconciliación pues solo fue posible únicamente por la intervención de este hombre mediador, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, claro. Pablo, sin duda, tuvo que haber meditado detenidamente y en oración la manera en la cual tenía que escribirle esta carta a su amo, que era Filemón. Porque ya me diréis tú si conocéis a alguien y te das cuenta que esa persona le ha hecho mucho daño a otra y recibe al Señor, pero es que esa persona que ha recibido el daño, tú sientes que tienes vamos a decirlo entre comillas, tienes alguna autoridad ante esa persona y puedes mandar a este hombre que se acaba de convertir al Señor, puedes mandárselo a él. Otra vez, ya no como dice la carta, ya no como esclavo, sino como hermano. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le digo para entrarle de manera... Es que el apóstol Pablo, si os ponéis a ver, a estudiar la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, para mí, no lo dice la Biblia, para mí personalmente, es mi convicción, si queréis no lo creáis, pero es el comentario que quiero hacer. Para mí, el apóstol Pablo, lógicamente, obviando al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es el personaje más diplomático e inteligente para hablarle a las personas que conozco yo en la Biblia. Obviando, lógicamente, al Señor Jesucristo. Porque la manera como habla el apóstol Pablo, la manera como se
se dirigía a las personas, es que era impresionante. Yo recuerdo cuando estaba bueno, yo no, él, en el Areópago, ¿os acordáis? ¿Dónde queda el Areópago? ¿En Roma? ¿En Italia? ¿En Grecia? Ah, en Grecia. Y se fijaba que habían muchos ídolos que estaban adorando los griegos, y había uno por si las moscas, que solemos decir en Colombia, este lo adoramos por si las moscas. Pues allí los griegos adoraban a uno que ponía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, de esa manera tan impresionante, entonces decía, yo vengo a hablaros de este Dios no conocido. Y empezó a predicarles la palabra de Dios. Yo me pongo la piel de gallina, la manera como el Señor le daba ese... eso es un don, de la manera como hablaba. Y cuando tú abres la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿qué dice? Si quitáramos el 1 y que empezara Romanos en el versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿Vale? ¿Tenía autoridad el apóstol Pablo para decirlo? Claro, porque le estaba mandando esa carta a los dispersos, a los de la dispersión, en ese entonces que estaban en Roma, por eso se llama la carta a los romanos. Pero él no empieza así. Él tenía toda la autoridad para decirles, para mandarles, pero no, empieza diciendo, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí es cuando enlaza el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Empieza a decir lo que tienen que hacer, pero primero imagínate el ruego que les hace. Hermano, os ruego, no por mí, sino por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, no, por el Señor Jesucristo, ¡pum! Y te matas, no, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, pero en sacrificio vivo. Y no solamente en sacrificio vivo, sino santo, y que le agrade al Señor. Eso es difícil de hacer, ¿eh? Presentarte tú ante el Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso, esas tres cosas unidas, te hace un culto racional. Es decir, vas a adorar al Señor con inteligencia. No porque te lo digan, sino que vas a ir. Y es como debemos de andar por nuestra vida. Pues el apóstol Pablo, con esa misma manera tan impresionante que habló en Romanos y en algunas otras cartas también, empieza a metérsele por ahí a Filemón. Primero, cuando le escribe a Filemón, lógicamente, él pudo haber echado mano, como digo, de su autoridad. Porque según lo que dice la carta a Filemón, así como el apóstol Pablo llevó a los pies de Jesucristo a Onésimo, parece ser que también llevó a los pies de Cristo a Filemón. Porque hay un versículo muy especial que dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. O sea, él tenía autoridad ante autoridad espiritual, claro, ante él. Y hay otra más abajo que dice, el 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Eso deja entrever de que el apóstol Pablo fue el instrumento para que conocieran al Señor Jesucristo, tanto Filemón como Onésimo. Pero él, antes de decirle esas cosas, le sale con ruegos, de una manera muy diplomática. Todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo, solamente la dirigida a Filemón, inicia con las palabras, Pablo, prisionero de Jesucristo. Aquí se le empieza a presentar como amigo. El apóstol Pablo manejó este asunto tan delicado de relaciones interpersonales. ¿Os parece que está bien? ¿Es fácil manejar personal? Ya sabéis que los que habéis manejado habéis sido camareros, o siempre estáis cara al público, sabéis que no es para... Isabela igual, sabéis que no es para nada fácil, pero para nada, yo creo que se diría muy difícil el saber manejar tanta variedad de genios, de público, de personas groseras y, bueno, ¿por qué no? Alguna persona
que hasta te sorprende y dices, uy, qué amable ha sido, que hasta te parece que lo quieres invitar al café que te ha pedido, porque es que qué majo es, o qué maja es. Pero los que tenemos ese contacto con el público, sabemos de que no es fácil, porque puedes estar agradando a unos, pero no agradando a otros. Puede haber gente muy, como se dice, muy ordinaria, muy vasta, muy seca, y puede haber gente muy amable, muy sutil, hay de todo. Y el apóstol Pablo esto lo sabía, por eso él en sus palabras iniciales de bendición toma esas relaciones apropiadas, pero bíblicas. Por eso empieza diciendo Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí empezamos a ver que está hablando de una manera, también hace ver la unidad entre hermanos. La vida cristiana no debe de vivirse solo o sola. No sé si lo sabíais. ¿Por qué? Porque somos miembros de una familia, somos miembros los unos de los otros. Porque todo mundo con la bendición del Señor tenemos dos piernas. Pero si una pierna tira para un lado y la otra para el otro, ¿cómo terminaríamos? Algunos haríamos... Porque no es normal. O si una pierna quiere caminar y la otra no, tiene que estar en consonancia los miembros del cuerpo. Pues de la misma manera los miembros de la iglesia debemos estar en consonancia, en comunión, en comunicación. A mí no me gustó lo que dijo el hermano tal, pues yo voy a ese hermano poniendo en práctica lo del apóstol Pablo, con mucha delicadeza le digo, mira hermano, es que lo que dijiste, esto, a mí es que no me convenció mucho porque es que mira, yo me lo tomé de esta manera, Te aseguro que ese hermano no te va a decir, pues te apañas. No, te va a decir, bueno, lo siento, no pretendía ofenderte. Y se lo explica y ya está, solucionado. Pero si tú no vas a esa persona, vas a estar ahí con ese con ese pincho ahí chinchándote todo el tiempo y al final hasta le vas a coger odio a ese hermano. Y el otro, porque eso se nota, no sé por qué, yo siento que como que le caigo mal, pero no sé el por qué. Y resulta que es por una tontería, por un malentendido, que tú no has tenido la valentía de ir a decir, mira, esto no me gustó, y el otro te va a decir, es que no iba dirigido a ti. Anda, pues claro, y yo 25 años enfadado contigo y ahora mira, ahora me doy cuenta que he perdido el tiempo que podíamos haber tenido mejor relación. Debemos hablar, pero hablar con tacto y como hablaba el apóstol Pablo, con mucha decencia y mucha diplomacia. El apóstol tiene mucho cuidado de incluir a Timoteo, su colaborador, en su saludo inicial, en su salutación, y aún en esta situación tan delicada y personal se dirige a Apia y a Arquipo, que esto es esencial. Apias, como dije en la predicación anterior, seguramente era su esposa, y Arquipo su hijo. Lógicamente, si alguien me daña a mí, aparte de mi propia persona, la que se va a doler más va a ser mi esposa y nuestros hijos. Porque siempre se suele decir, a mí dime lo que quieras, pero tú toca a mi esposa o a mis hijos y entonces te vas a dar cuenta quién soy yo. ¿No pensáis eso? ¿Todos? Muchas veces dice uno, hazme lo que quieras, yo me aguanto y paso de ti, te perdono, pero que te toquen a un hijo o a tu esposa, que le falten al respeto, que el Señor nos guarde de estas situaciones. Apia seguramente sintió el dolor causado por la rebelión y por el robo quizás de este esclavo, tanto como lo sintió Filemón o incluso más que Filemón. Y Arquipo pues también se ve incluido, posiblemente sintió las miradas de ese joven esclavo, quien estaba amargado por lo que fuera, y pues de ver que Arquipo había sido libre y él no. Como muchos tienen esos delirios de belleza, que suelo decir, que solía decir un hombre. No, hay una señora que pone modo víctima, ¿no? Solemos ponernos en modo víctima. Claro, es que como él tuvo más oportunidades que yo,
es que como él nació en una casa mucho de más dinero que yo, en cambio a mí no se me han dado oportunidades. A mí no. Pues es el momento de que demuestres que aunque no tengas oportunidades, tú las vas a buscar y vas a salir adelante. No te disculpes por esas cosas, sino que enfréntate tú a lo que tienes y con las herramientas que tengas, da igual que sean muchas, pocas, haz lo que tienes que hacer para las cosas del Señor y no te lamentes. Aparte de mostrarse amigo, también se mostró reconciliador, porque al igual que nuestro Señor Jesucristo, Pablo estaba dispuesto a poner el pecado de otro en su propia carne. En el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Dice en el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Estaba dispuesto a poner la deuda de este esclavo, de Onésimo, a su cuenta. Y es asombroso ver la manera con la cual le habla en estos versículos a Filemón. Ahí se ve claramente la sabiduría. Solo que tenía el apóstol Pablo, se ve que solo venía a través del Espíritu Santo, porque la manera como le hablaba a Filemón, pues se ve muy claramente esa sabiduría para tocar el corazón de Filemón, porque le escribió de una manera sumamente diplomática, como os decía, pero también directa, pero también profunda. Para combinar esas tres cosas hace falta tener sabiduría de parte del Señor. Tú solo no podrías hacerlo. Yo solo no podría hacerlo, porque podríamos ser diplomáticos y hablar con profundidad, pero no ser directos. O lo contrario, ser muy directos, pero no ser tan diplomáticos. Ah, no, yo le dije la verdad. Y es la verdad. Y muchas veces nos armamos, que porque es la verdad y ofendemos a las personas. ¿Pero es la verdad o no? Sí, pero no tenías por qué hablar de esa manera. Hay otras maneras para decir las cosas. ¿Cómo le dices a eso? Ay, pero ¿robó o no robó? Pues es un ladrón. Ya, ¿y tú no has robado nunca? Bueno, pero no estamos hablando de mí. Ah, ¿no podías haberle dicho de otra manera? No tenemos por qué ofender a las personas, aunque a veces nos parezca que tengamos razón, porque realmente muchas veces con nuestra actitud estamos perdiendo esa razón. Y esa manera tan diplomática, sumamente directa y profunda, desde el 15 al 22, donde le dice, porque quizá para eso se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto más en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esas palabras han tenido que llegarle a Filemón al fondo de su corazón, porque llevaban esos tres ingredientes. Tanto la manera directa como una diplomacia y la profundidad de las cosas, con la sabiduría del Señor. Y lógicamente, si el Espíritu Santo mora en él y el Espíritu Santo mora en mí y te dejas usar por el Señor para hablarle a esa persona de esa manera, al final le tocas el corazón. Muchas veces no sabemos hablar, aunque creemos que es la verdad, no sabemos hablar. Yo recuerdo una vez un hombre, nos tenían que pagar los atrasos que llaman en las empresas, y claro, yo tengo la razón porque me los deben, ¿vale? Pues ve y lo dices. Y este hombre fue y dijo, que a mí me tenéis que pagar lo mío, ¿eh? Entonces el jefe dijo, vale, lo pagaré en días, no en dinero. ¿Cuánto debo? 24 horas, pues os tomáis tal día y tal día del año, ahí lo tenéis pago. Y nosotros pensamos que nos íbamos a ir con dinerito, pero la manera como lo dijo, pues no fue la correcta, aunque tenía razón, pero perdimos todo. Tenemos que saber cómo hablar a las personas, porque de eso depende que de pronto la otra persona o tenga más confianza en Dios o no. Y en este caso le demostró esa confianza en Dios. Onésimo llevó esta epístola a su amo. Y esto es asombroso. Onésimo confiaba en las palabras que decía Pablo, confiaba que esa carta se la entregaba a Filemón,
Filemón la iba a leer y después de terminar de leer la carta, o sacaba un palo y empezaba a azotarlo, o lo abrazaría. Pero Filemón tenía fe en esa carta que puso el apóstol Pablo. Me imagino el grado de confianza que tenía en Pablo, que Pablo le diría: Onésimo, hermano mío, no te preocupes, ve confiado que el Señor está contigo, con Filemón y conmigo. Ves con el Señor, confía en Él, no confías en mí, confía en el Señor que va a tocar a Filemón. Tú en el caso de Onésimo, ¿qué haces? Yo sé que he fallado, pero ahora tengo al Señor. Así que como sé que he fallado, también sé que tengo que enmendar lo que hice. Voy a enfrentar a Filemón con perdón, con el perdón por delante, y esta carta que llevo, que es la clave para poder hacerlo. Y Onésimo pues llevó esta epístola a su amo, y es asombroso porque Pablo tuviera tal confianza en la obra de Dios que había hecho en Onésimo, y Onésimo tenía tal confianza en la gracia de Dios para entregar esta epístola, que solo, lógicamente, estaba llevando, podría ser, su sentencia de muerte. Porque sabéis que cuando un amo recuperaba a un esclavo prófugo, en ese entonces, en ese tiempo de la historia, podía matarlo, y era legal. O sea, que podía estar llevando la sentencia de muerte, incluso Filemón. Pero no importa el nivel de madurez espiritual ni la fe en Dios que Onésimo tuviera, su corazón latía fuertemente en su pecho, considerando lo que podía ser su suerte, cómo iba a responder Filemón. Evidentemente, pues Filemón respondió de la mejor manera, porque puesto que ahora esta breve epístola ha venido a formar parte de lo que es la palabra de Dios. Ambos hombres requirieron una medida grande de gracia divina, lógicamente motivado por dos cosas: por el ejemplo y el testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, como hijos de Dios. Tenemos que ser personas de ejemplo, dando testimonio con tu vida. Porque no podemos venir a la iglesia y decir: amén, gloria a Dios, aleluya, hermano, te amo en el Señor, que Dios te bendiga, que te dé lo mejor, y nada más sales de aquí, llegas a casa y empiezas a discutir, a azotar, a insultar. ¿Qué pasó con la gracia que estabas demostrando en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Que tienes el traje de cristiano? Que cuando llegas a casa te lo quitas, lo cuelgas detrás de la puerta, y en casa eres otro. Y cuando vas a salir, te vuelves a poner el traje. Dios te bendiga, amén, amén, hermano. ¿Qué nos pasa muchas veces? Venimos a las iglesias, incluso nos aprendemos, digamos, el idioma cristiano. Amén, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, gracias a Dios. Eso ha sido el poder de Dios, hermano, que te ha ayudado. Ve con Dios, el Señor siempre estará con nosotros. Son palabras muy hermosas, pero esas mismas palabras las pones en práctica en tu vida. Cuando estás en la intimidad, por ejemplo. ¿Confías en el Señor igual? ¿Oras al Señor igual que cuando no te están escuchando? Hermano, vamos a orar. Hermano o hermana tal, ¿puedes orar? Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tanta misericordia que tienes. Uno dice: ¿qué? Porque está para aplaudirlo, es impresionante oración. Sí, pero ¿y cuando llega a casa, cómo oras? ¿Que tengo que orar en casa también? No, yo cuando oro en la iglesia. En casa, ¿para qué tengo que orar? Cuando sabéis de que nosotros tenemos que estar en continua oración con el Señor. No debemos orar no debemos orar cuando nos levantamos para darle gracias, cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando comemos, cuando vamos a salir de casa o de viaje, cuando cenamos o cuando nos vamos a dormir. Mira, 7, solamente. No, debemos orar continuamente. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor Jesucristo es, o debe ser, tu amigo fiel. Y como tu amigo fiel, cuando tú vas con tu amigo, hablando de relaciones personales, ¿tú hablas con tu amigo? Sé que está ahí al lado, pero yo no le hablo. No, ¿verdad? Siempre estás hablando, siempre estás hablando. Ayer veníamos sorprendidos. No le vayáis a decir esto. Bórrale el enlace de este vídeo para que no lo vea. A Esteban. No sabéis lo que venía hablando.
imagínate, su propia madre, venía David y Esteban atrás. No sé si era porque estaba lloviendo, que se suele decir que habla más que un loro mojado, ¿no? No, pero nosotros nos miramos y decíamos, mira, está. Hablaron de eso, hablaban de fútbol, hablaban de una cosa, hablaban de la otra. Lo que no se sabía, David, lo que no se sabía se lo buscaba en el móvil, se lo decía. O sea, cosas que yo decía, madre mía, es que están hablando hasta por los codos. Y eso está bien. Porque en un chaval de que normalmente suele ser muy reservado, habla para contestarte lo que le preguntas y poco más, a estar allí hablando, a mí me sorprendió de positivamente. No puedo hablar. Cambiamos de tema. Filemón tenía todo el derecho de echar a Onésimo en la cárcel, lógicamente al verlo, sin tomarse la molestia ni siquiera de leer el documento que traía él en la mano. Amo, ¿ahora me dices amo? Si es que te traigo una carta, hubiese cogido la carta y tirarla tú a la cárcel, porque tú eres. No, Filemón tenía esa, tal cual como le dice el apóstol Pablo en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El apóstol Pablo conocía a Filemón, que era un hombre de Dios, y se preocupaba por eso, por dar ese testimonio de hijo de Dios. Y sabía estar en sus cabales. Lo peor que podía sucederle es que lo peor que podía sucederle a Onésimo es que Filemón lo mandara a ejecutar. Pero pensemos en que el momento del encuentro de Onésimo ya no era como antes, sino que era una nueva criatura en Cristo Jesús, igual que Filemón, su amo. Hermanos, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, yo te digo sinceramente, no hace falta que hables. Se te nota. Solamente con verte el rostro, se te nota de que eres otra persona ya. Sí. Aunque no lo creáis, de pronto no lo notemos nosotros, pero otros nos ven y nos dirán, uy, lo veo diferente. Podemos imaginar que alguna vez Filemón leyó la breve epístola de Pablo, sus brazos se abrieron y de modo espontáneo y natural los dos se abrazaron. Posiblemente hubo lágrimas que se derramaron, no lo sé, en ese momento. El amor de Dios había triunfado decisivamente sobre el pecado del hombre. Porque ahí en ese momento había perdón, reconciliación, había todo en ese momento. Y estos dos hombres de dos mundos completamente diferentes se encontraron frente a frente y toda la amargura, las heridas, las ofensas y las injusticias del pasado quedaron anuladas, solamente por una única cosa que tenían en común, la vida nueva en Cristo. Y es por eso que nos sentimos tan cercanos, tan identificados. Aquí hay colombianos, venezolanos, peruanos, rumanos, brasileños, ¿quién se me queda? Muchas nacionalidades, sin embargo, estamos unidos. Es que a mí me caen muy bien los rumanos y los venezolanos. No se trata de nacionalidades, se trata que tenemos un mismo sentir. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el sitio donde tienes que estar. Amén. No es ni en el circo, como decíamos, en la escuela dominical, ni en ningún otro sitio. Yo, si amo al Señor Jesucristo, yo tengo que reunirme con personas que también amen al Señor Jesucristo para de esa manera alabarle juntos. Así es. Porque es lo que nos manda el Señor, es lo que tenemos que hacer. Es como vamos a ser más fuertes. La iglesia no fue creada para ganar dinero o para ponerla como un negocio. La iglesia fue creada para el edificamiento del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Tú y yo. Porque somos miembros.
cada uno en particular. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Somos miembros de la iglesia, pero cada uno en particular. Es decir, que uno es un dedo meñique, el otro es el pulgar, y tú sabes que la función del pulgar no es la misma función del dedo meñique. Porque este dedo, entre otras cosas, sirve para rascarte el oído. ¿O nunca te has rascado el oído con el meñique? Ráscatelo con el pulgar, a ver si puedes. Funciones tan obvias, tan tontas, podríamos decir, si me permitís la palabra, y sirven para cosas diferentes. Imaginaos los miembros de una iglesia para lo que podemos servir, si nos dejamos usar por el Señor. El apóstol Pablo se dejó usar por el Señor, llevó a Filemón, luego llevó a Onésimo al Señor. Onésimo se dejó usar por el Señor y fue a hacerle frente a su pecado, a su falta. Y Filemón, de igual manera, se dejó usar por el Señor. ¿Aquí quién ganó? El Señor. Porque se ve el poder del Señor actuando en tres mundos diferentes, que unió y dio como resultado la gloria y la honra para Él. Sé que para ti, digamos, tu hermano en Cristo puede ser, te separa de algo. Hay algo en él que no me convence. ¿Y tú no crees que hay algo en ti que no convence a los demás? Como hablamos en la escuela dominical, ¿o te crees que los imperfectos son los demás? Yo le doy nivel a esta iglesia cuando vengo. No, si somos todos iguales, de pecadores. Solamente de que lo que falla él, tú no fallas. Pero hay cosas que fallas tú que él no falla. O que ella no falla. Es por eso que tenemos que estar unidos, porque en lo que yo fallo, tú estás fuerte y me puedes ayudar. Y en lo que tú fallas, yo puedo estar fuerte y te puedo ayudar. Y eso, ahí es donde se viene el término, que lo decimos de broma en casa por algo que nos pasó, que no lo voy a contar. Somos un equipo. Y cuando un equipo sale al campo de fútbol, no juega solamente el portero. Juegan todos. Porque al portero se le puede pasar alguna, pero si hay un defensa atrás y la saca, ¡bien, portero! No, van a decir, bien el defensa, ¿por qué? ¿Porque es el portero? No, porque es parte del equipo. Cuando ganan, no dicen, ganó el portero o ganó el delantero, no. Dice, ganamos. ¿Por qué? Por eso, porque somos un equipo. Cuando esta iglesia bíblica bautista de Villarreal, alguien se salva, hemos ganado todos. Porque todos hemos dado ese testimonio para que esa persona pueda venir, pueda escuchar de la palabra de Dios y podamos tenerlo aquí delante cantándole, hay un nombre nuevo en la gloria, como solemos hacer. Y trabajamos todos. No, pastor, yo no hice nada. Sí, porque tú eres miembro de esta iglesia. Tú haces algo con las manos, pero el pie no hizo nada, pero es parte del cuerpo, va igual. El Señor te lo tendrá en cuenta, hermano y hermana. Lógicamente, si tú te consideras miembro de la iglesia. No importa cuál sea la naturaleza o la magnitud del conflicto que exista en una relación con tu hermano o tu hermana, ¿acaso podrá ser más complejo que el que acabamos de observar en esta carta? Estamos hablando aquí que era de muerte. Y mira cómo se ha solucionado todo. Tú eres ese hombre en la mansión. O puede ser que seas el hombre en el dilema. O quizás seas el hombre mediador. Puede ser. Habrás recibido ofensa, la habrás causado o serás el enviado por Dios para cumplir el ministerio de reconciliar a esas dos personas. No sé en qué situación te tenga el Señor en este momento. Pero lo que sí debemos hacer es mirar las poderosas palabras que dijo el apóstol Pablo. No tenemos un ministerio de condenación, sino un ministerio de reconciliación. Yo creo que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y con esos versículos terminamos. 1 de Corintios, capítulo 5. Perdón, segunda. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. ¿Ya lo tenemos? 2 de Corintios 5, 18 al 21. Dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, cada uno de nosotros, somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es tu ministerio, hermano y hermana, y es el mío, reconciliar a otras personas con Dios. Pero si mi testimonio en la calle no está siendo el mejor, más bien tirando para el peor, ¿cómo vas a reconciliar a otra persona? Si lo primero que va a decir es, ¡ah! Y eso que es cristiano, y míralo. ¿Dónde queda tu testimonio? Si el apóstol Pablo hubiese tenido un testimonio de no tanto peso, ¿tú crees que Filemón lo hubiese cogido como acogió a Onésimo? Todo esto depende de tu testimonio en tu vida. Y es cuando podemos hacer cosas para el Señor. Señor, es que no me usas. ¿Nunca has pensado de pronto, no has mirado tu vida? En esto y en esto que estás fallando. Estoy esperando, hijo mío, hija mía, que arregles eso y entonces es cuando te voy a usar. Pero mientras no arregles eso, no te puedo usar. Reconciliémonos con Dios, hermanos. No solamente reconciliar a las personas que aún no conocen del Señor, sino también nosotros, que ya conocemos, pidamos perdón, reconozcamos nuestras faltas y estemos en comunión con Dios. Y de esa manera os aseguro que el Señor va a actuar, usándote en algo. No os podéis imaginar, es que no encuentro palabras para decir cómo te sientes cuando te sientes usado por el Señor para otra persona, que tú dices, ¡guau! Y pensar que el Señor me usó para esto, en la iglesia. Te sientes de una manera como que cuando miras al entrenador y el entrenador te hace allá, bueno, y lo he hecho, algo así, hermanos. Debemos ser esa parte del equipo en la que nos preocupamos porque el equipo entero vaya hacia adelante. Reconciliémonos con el Señor y reconciliemos a otros porque nuestro ministerio es la reconciliación.